Vamos a dar la bienvenida al doctor José Antonio Ortega. El doctor José Antonio Ortega nos acompaña desde México. Él es alergólogo, es presidente de la Organización Mundial de Alergias, coordinador académico en Colegio Mexicano de Pediatras y especialista en inmunología clínica y alergias, y es un investigador y conferencista internacional en temas relacionados con la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de enfermedades alérgicas, así como la detección oportuna en inmunodeficiencias primarias y enfermedades autoinmunes. Él nos va a acompañar con otro tema importantísimo dentro de esta sesión, como es el asma en pediatría, ¿a partir de qué edad? Bienvenido, doctor, un fuerte aplauso para él. Bueno, muchas gracias a la doctora Sandra por presentarme. Gracias al doctor Bautista Hoyos, que me hizo favor de invitarme aquí a estar con ustedes. Y pues gracias a ustedes, porque sin ustedes no habría necesidad de hacer cursos, no habría razón para hacerlos. Entonces, gracias que están aquí y todos apoyando a la educación. Me toca hablar un poco sobre el asma en los niños. Yo soy pediatra, igual que muchos de ustedes. Entonces, bueno, este es mi DNA, mis marcas epigenéticas, a lo que me han traído hasta acá, igual que el doctor Bautista, el doctor Pinzón, muchos de los que estamos acá. Estudié en el Instituto Nacional de Pediatría, áreas un poquito diferentes en algunos casos, pero bueno, ahora estoy por acá y igual que ustedes veo pacientes todos los días. Veo niños que queremos saber si sí tienen asma o no tienen asma y cuál es la razón de los problemas que tienen y sobre todo qué podemos hacer para ayudarlos. Estos son mis conflictos de interés. Tengo la suerte, el honor, el gusto de que me invitan a participar en la industria farmacéutica, en asociaciones médicas, pero ahorita mi único conflicto de interés es la amistad con el doctor Bautista Hoyos, así que gracias a él estoy acá y gracias por ayudarme a venir a estar aquí con ustedes. Acaba de pasar hace unos días el Día Mundial del Asma, el 7 de mayo, entonces bueno, hablar sobre asma, pues cada año las sociedades de todo el mundo nos ayudan para ver qué sabemos ahora más acerca del asma. No solo la fisiopatología, sino sobre todo el diagnóstico y el tratamiento. Y el asma, el Día Mundial del Asma, decíamos, fue el 7 de mayo, pero realmente es un día simbólico nada más para tratar de acordarnos que tenemos que seguir aprendiendo más. Y eso es lo que nos dice el lema de este año. La educación sobre el asma nos empodera. Nos empodera a los que vemos a los pacientes, nos empodera a los pacientes, a toda la sociedad para que algún día tengamos menos pacientes con asma y que sepamos tratar mejor a los que vemos. Y pues para eso la información es la clave, así que venir a estos cursos, a estos congresos, los felicito. Ese es el primer paso. Y también en el Día Mundial del Asma, casi siempre muchas organizaciones aprovechan para hacer una publicación o actualizar sus publicaciones, como GINA, que es la Iniciativa Mundial para el Asma, también justo el 7 de mayo sacó su nueva versión, y también, por ejemplo, la GEMA, que es la Guía Española para el Manejo del Asma. Y así hay muchas guías, hay diferentes en muchos países, pero bueno, les recomiendo mucho que descarguen estas guías. Son de acceso gratuito, no tienen uno que hacer nada más que entrar a internet y descargarlas y sacar toda la información que podamos de estos grupos de expertos que se reúnen para hacer estos consensos, estas guías. ¿Qué podemos hablar sobre a partir de qué edad podemos decir que un niño tiene asma? Bueno, tenemos que dar dos objetivos en estos minutos. ¿Qué es el asma? ¿Qué sabemos acerca del asma para poder saber si es lo que tiene el niño? Y cómo lo hacemos en un niño, que puede ser mucho más complicado. Entonces, acerca de qué es el asma, sabemos que no hay todavía una definición perfecta. Una definición perfecta sería una definición corta y las definiciones largas pues no son perfectas. Sin embargo, el asma sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica que tiene hiperrespuesta en la vía aérea, sobre todo a nivel de los bronquios, pero con una obstrucción variable al flujo aéreo y que está ocasionada por diferentes endotipos y expresada en diferentes fenotipos. Los genes influyen mucho para que una persona tenga o no tenga asma y la forma en la que modificamos los genes, que eso sería la epigenética. Pero para modificar esos genes necesitamos el medio ambiente. Entonces, si hay un medio ambiente que facilita o evita que se expresen estos genes, podemos tener asma o no. Y esto hace variante al asma, una enfermedad tan variable, tan heterogénea, como dice Gine.
Y eso nos da diferentes fenotipos, expresiones clínicas del genotipo, y también diferentes endotipos, diferentes caminos, mecanismos moleculares que nos pueden llevar a la enfermedad. Y esto, para hacerlo un poco más complicado, es cambiante con el tiempo. Un paciente, niño o adulto, no siempre tiene el mismo fenotipo, no siempre sigue el mismo camino molecular. Sabemos que el epitelio en la vía respiratoria está dañado en los pacientes y está agredido constantemente por diferentes estímulos. No todos los pacientes con asma son alérgicos, pero los alergenos, igual que otros agresores, pueden estar alterando y afectando esta barrera. Y esa barrera epitelial, si no se regula bien, si no se hace una buena reparación, empieza a tener problemas. Entonces, además de alergenos, por ejemplo, pueden venir también diferentes agresores, incluyendo también microorganismos de diferentes tipos, y también la microbiota que tenemos en nuestra vía respiratoria empezar a tener un desequilibrio, una disbiosis. Y diferentes agresores, algunos contaminantes muy importantes como el humo del cigarro o algunos otros como el ozono o material particulado, pero ahora también nanopartículas, microplásticos, muchas cosas que nos exponemos todos los días. Todo eso daña esa barrera y mientras más dañada esté esa barrera, pues más fácilmente vamos a tener paso de muchos de estos alergenos, pero también de muchos de estos agresores. Y una barrera dañada, un epitelio que está dañado, finalmente manda mensajes de ayuda. Las citoquinas, las citocinas son solamente mensajeros y estos mensajeros están mandando señales al sistema inmunológico para pedir ayuda, que nos ayuden contra esos agresores. Entonces hay algunas citocinas, algunos mensajeros que les llaman alarminas, son mensajeros de alarma, mandan una señal de alarma para que se active el sistema inmunológico. La interleucina 25, la 33 y la linfopoyetina derivada del estroma del timo son nombres de algunos de estos mensajeros. Y lo que van a hacer es activar células, primero innatas, como esta célula linfoide tipo 2, y luego convencer a las células dendríticas que le ayuden a los linfocitos TH0, un linfocito T cooperador indeciso, todavía no sabe qué va a hacer en la vida, pediatra, cirujano, neumólogo, alergólogo, a que se convierta en un TH2, o tal vez en un TH1 o en un TH17. Eso lo va a decidir en esa interacción. Y estas células linfoides innatas tipo 2 y los linfocitos que se conviertan en linfocitos TH2 son los que van a dar lo que llamamos inflamación tipo 2. Pero otras células linfoides innatas tipo 1, tipo 3 ayudarán a los linfocitos TH1 y TH17 para que activen más bien a los neutrófilos y hagan una forma de inflamación no tipo 2. En estas formas de inflamación, en la tipo 2, lo más característico es que otros mensajeros, otras citocinas, interleucina 4, interleucina 3 e interleucina 5, ayuden para que, por ejemplo, los linfocitos B produzcan IgE y esa IgE específica sensibilice células para que se activen cada vez que encuentran al alergeno. Y esto active a los eosinófilos y los eosinófilos puedan finalmente causar ese daño que vemos en la vía aérea. Igual que los neutrófilos, también al activarse pueden estar favoreciendo esa inflamación y eso favorece el broncoespasmo, pero también el remodelado, la mala reparación de ese epitelio que se está dañando. Entonces, en una vía aérea normal debe de dejar pasar muy bien el aire, debe fluir sin ningún problema. Un paciente con asma tiene broncoespasmo, hay contracción de ese músculo liso, pero también hay inflamación. Y la combinación de ese broncoespasmo, inflamación con edema de la mucosa, hipersecreción de moco, todo eso obstruye esa vía aérea. Pero además la reparación alterada, el remodelado, debería repararse sin problema, pero si se repara mal, entonces eso hace que la vía aérea no solamente sea menos flexible, sino que además sea más sensible y la vuelve hipersensible, no solo al estímulo que originalmente ocasionó todo, sino a muchos otros estímulos. Eso es lo que a grandes rasgos entendemos ahora sobre el asma y seguramente hay muchísimos más detalles para profundizar. Pero ¿cómo podemos adaptar esto a los niños? ¿Cómo podemos saber que un niño tiene asma? Esta es una pregunta realmente difícil porque todavía no nos ponemos muy bien de acuerdo y lo vamos a ir viendo de cómo llamarle a los problemas con sibilancias en los niños. Porque en los primeros 3 años de edad, del 25 al 30%, algunos países reportan hasta 50% de los niños menores de 3 años, pueden tener cuadros de sibilancias y después desaparecerse transitorias. Pero cuando estamos viendo a ese niño en esos primeros 3 años, ¿cómo sabemos que ese niño va a tener un cuadro transitorio o que necesitamos ya hacer algo para que no se vuelva persistente?
Entonces, bueno, hay muchas cosas, pero algunos de los estudios, como del doctor Martínez de hace ya varios años, con el doctor Castro Rodríguez en Tucson, nos dicen que bueno, hay ciertos parámetros, hay ciertas manifestaciones que nos ayudan para saber qué niño tiene más riesgo de tener esas sibilancias, esos cuadros en forma persistente. Y una parte importante es la atopia, qué tantos antecedentes de alergia puede tener ese niño. Los niños no atópicos tienden a desaparecer más rápido, no tan rápido como los transitorios, les llaman tardíos, pero antes de la adolescencia generalmente desaparecen esas sibilancias. Pero los niños atópicos, los niños alérgicos, tienden a hacerlo mucho más. Y también está afectado por los cambios estacionales, que tanto le afectan los cambios de temperatura o la exposición también a virus, a bacterias en diferentes estaciones del año. Pero luego han aparecido otras manifestaciones u otros fenotipos donde aparece el asma en la adolescencia y en especial en las niñas y a veces relacionado con la obesidad. Pues probablemente haya, además de los factores de alergenos y clima, virus, infecciones, también probablemente las hormonas influyen en ese fenotipo. Y es más raro, pero puede aparecer el asma en un adulto, inclusive en un adulto mayor. Más del 50% de ellos tienen antecedentes de que en la infancia ya tenían un problema de asma. Pero hay otro porcentaje que no encontramos, ese antecedente por lo menos. Y todos pueden estar relacionados a infecciones, infecciones por virus, por bacterias, a veces inclusive por hongos. Entonces, ¿cómo sabemos que este niño preescolar realmente tiene o no tiene mayor riesgo de tener un cuadro persistente? Los transitorios rara vez pasan de los 5 años, los persistentes van a estar cada vez más intensos, cada vez más frecuentes. Entonces, bueno, los índices predictivos de asma, como este API, sea el API original de Castro Rodríguez o el API modificado de la doctora Gilbert y muchos otros que hay, nos tratan de orientar un poco qué pasa en ese niño de 3 años, cuáles son los factores que tiene de riesgo para que sí tenga o no tenga esa persistencia. Y si es asma, y vemos que ya es persistente, ahora también nos queda la duda, ¿cómo le llamábamos antes a este niño? Ya sabemos que es persistente, que tiene un problema de asma, pero esto lo tiene desde que tenía antes de 3 años. Entonces, antes de los 3 años seguramente ya tenía asma o no, todavía estamos en esas discusiones. ¿Qué es lo que está afectando el epitelio en los niños? Lo mismo que dijimos al principio, pero en los niños es mucho más frecuente que haya afectaciones por virus, como el rinovirus, el sincicial respiratorio, pero también los agresores como el tabaquismo. El cuidador de ese niño, mamá, papá, abuelitos o alguien que está cuidando a ese niño probablemente lo está exponiendo, o a veces durante el embarazo inclusive. La exposición a alergenos también. Y hay algunos otros factores que pueden ser protectores, por ejemplo, exponerse a algunos animales de granja o también al ambiente rural, y eso seguramente tiene mucho que ver con la microbiota, cómo está modificando su microbiota ese niño y cómo está favoreciendo una buena regulación de respuestas inflamatorias. Y durante los primeros años de vida, pero todo el resto de su vida, también la dieta, cómo está recibiendo alimentos, qué tipo de dieta y cómo ayuda para la regulación de respuestas inflamatorias. Entonces, dependerá cuáles son esos factores para ver si ese niño tiene una vía aérea inflamada o una vía aérea sana. ¿Va a ser persistente o va a recuperarse? Y esta tabla da una buena orientación de cuáles pueden ser los factores que pueden influir más para que se vuelva persistente o se mantenga transitorio y desaparezca. Si traducimos un poquito lo que está tratando de decir esta tabla, hay una ventana de oportunidad. No sabemos exactamente en cuánto tiempo, probablemente en los primeros 5 años de vida, que dependerá seguramente de la predisposición genética, de cómo se expone a esos estímulos buenos o no tan buenos en el medio ambiente, qué infecciones virales está recibiendo ese niño, sobre todo sincicial y rinovirus, pero hay muchos otros, como ya nos han platicado el doctor Pinzón y el doctor Agresot, y también cómo se está reparando y cómo está funcionando esa barrera epitelial. ¿Qué tanto se sensibiliza a un solo alergeno o a muchos alergenos? Y qué tanto, sobre todo, se inflama y se regula, se controla esa inflamación. Y en ese aspecto de la inflamación es donde quizá más sabemos ahora qué tipo de camino se está llevando este niño, hacia qué tipo de linfocitos se están activando y en especial cuáles son los mecanismos de tolerancia. Así como hay linfocitos que favorecen la inflamación, hay linfocitos reguladores que detienen la inflamación. Entonces seguramente aquí también hay alguna falla en esos reguladores.
Y la inmunidad innata, la inmunidad inespecífica, antes no le hacíamos mucho caso, ahora sabemos que es muy importante para responder a los virus y hacia otros estímulos, pero que además se puede entrenar, podemos hacer una mejor respuesta cada vez que nos exponemos a agresores. Esos mensajeros que tanto se producen proinflamatorios o también hay mensajeros antiinflamatorios, interleucina 10 y otras citocinas. Y que tanto en las células internamente se están activando las señales de la inflamación. Mañana platicaremos un poquito de esa inflamación interna en los pacientes con asma grave, por ejemplo. Entonces, en los primeros años de vida es donde tenemos esta ventana de oportunidad y dependerá de cómo se está exponiendo este niño a todos estos factores, inclusive desde que nace, la alimentación que recibe, si es con leche materna o no, por cuánto tiempo, de qué manera, y en especial cómo está haciendo bien o no ese equilibrio en su microbiota. Y todo esto nos va a dar una respuesta útil o una respuesta aberrante. Va a tener una buena microbiota en la vía respiratoria o va a tener disbiosis, un desequilibrio en esa vía respiratoria, en sus bacterias y en sus microorganismos que viven ahí. Se está activando mucho la inflamación con linfocitos tipo 17, TH2 también. Se está activando internamente la inflamación con ese inflamasoma. ¿Y qué tantas exacerbaciones tiene? Esta vía aérea ya está predispuesta a responder exageradamente y ahora está haciendo muchos cuadros repetitivos por contacto con infecciones y otros agresores. En esta tabla se resume un poco todo esto, como el microbioma y en especial virus, adenovirus, algunos metaneumovirus, inclusive virus de la influenza, pero los que más se han relacionado en el caso del desarrollo de sibilancias persistentes y asma han sido rinovirus y sincicial, y también en bacterias. También aquí las que ya comentaba muy bien el doctor Pinzón, la clamidia, el micoplasma, Streptococcus pneumoniae, pero para este desarrollo mucho se ha relacionado con Haemophilus influenza y con Moraxella catarrhalis. Y luego, ¿cuántos otros agresores hay alrededor de esa vía aérea de este niño? ¿Cuál es la predisposición genética que tiene este niño para tener este mal control de la respuesta inflamatoria? Y finalmente, cómo se está sensibilizando también hacia algunos alergenos. Y de esos episodios de sibilancias transitorios, ahora puede hacer una transición, más o menos alrededor de los 5 años, a exacerbaciones cada vez más frecuentes si no hacemos algo para mejorar esa vía respiratoria. Entonces, ¿qué hacemos con este niño que llega a nuestro consultorio y que tiene estas sibilancias recurrentes? Ha habido muchos nombres, a veces nos gusta decirle a la mamá que no tiene asma, no se apure, tiene bronquiolitis recurrente, o tiene una bronquitis que parece pero no es asma, o es un lactante con sibilancias tempranas, transitorias, persistentes, o inclusive le decimos niño atópico, niño alérgico, síndrome asmático, pero todo eso es una forma, un eufemismo, una forma de ayudar a que no se sienta mal la familia, pero realmente quizá debemos llamarle asma. Porque si no le llamamos asma, no le damos tratamiento para el asma y no le damos tampoco la importancia que necesita la prevención y todo lo que va a requerir este paciente. ¿Cómo sabemos que este niño tiene por lo menos más riesgo de seguir ese camino hacia la persistencia? Algunos autores en este libro australiano dicen que cuando hay más de 2 de estos datos, tos, opresión, dificultad respiratoria y sibilancias, y algunos de estos otros son cuadros recurrentes, nocturnos, no asociados en ese momento a un resfriado, con diferentes exacerbantes, no siempre es el mismo. Hay antecedentes de alergia en la familia o en el paciente y hay buena respuesta al tratamiento. Podemos, con alguno de ellos, junto con otros 2 de arriba, podemos saber que ese niño tiene más riesgo por lo menos. Por ejemplo, si este niño tiene tos, sibilancias con diferentes exacerbantes, es un niño que necesita un tratamiento antiinflamatorio. Si tiene sibilancias con datos de dificultad respiratoria, que en un niño pequeño la dificultad respiratoria puede ser simplemente dejar de comer, estar menos activo, no nos va a decir tanto que le falte el aire. Eso también puede ser, y si hay una buena respuesta al tratamiento, puede ser ya un dato para que hagamos algo. Hay muchos índices predictivos de asma. Esta es una tabla que se juntó en la Guía Mexicana de Asma, otra guía que se llama MIA 2021, Manejo Integral del Asma. Y bueno, quizá de todos el que más se usa en todo el mundo de estos índices es el modificado, que originalmente fue el API del doctor Castro Rodríguez y el doctor Martínez,
Y ahora la doctora Gilbert, años después, lo modificaron agregándole la sensibilización. A qué alimentos o a qué aeroalergenos está sensibilizado ese paciente, y eso puede tener un poco más de confiabilidad en esa persistencia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asma en los niños? Sabemos que el diagnóstico siempre debe ser una combinación del cuadro clínico y demostrar que hay una alteración funcional, y esa alteración funcional en esas vías aéreas puede ser por una espirometría, podría ser con un reto bronquial, que es muy complicado, no es fácil de hacer, y bueno, cada vez seguimos buscando más también biomarcadores que nos ayuden para ver cuál es esa inflamación o esa alteración que tiene el paciente. Pero en los niños pequeños no es fácil hacer esas espirometrías o esas pruebas. Entonces, en esta actualización de GINA 2024, nos dice que en los niños hay que fijarnos en estas 4 cosas. ¿Cuál es el patrón de síntomas? ¿Cuáles son sus factores de riesgo? ¿Cómo está respondiendo al tratamiento? Y siempre buscar un diagnóstico diferencial, estar seguros que no es otra cosa. Entonces, el patrón de síntomas, sibilancias recurrentes con tos, disnea, que en el niño puede ser actividad limitada solamente, y que estos síntomas son nocturnos con un despertar frecuente del niño, de la familia y del pediatra, que le llaman en la madrugada para despertar. Factores de riesgo, antecedentes de alergia en la familia, o que demostramos que este niño realmente está sensibilizado hacia algún alergeno, muchas veces un aeroalergeno, pero también puede ser algún alimento, y cómo está respondiendo al tratamiento. Y en ese tratamiento nos dice Gina que hay que usar tratamiento con dosis baja de un esteroide inhalado durante 2 a 3 meses y ver si eso ha ayudado a que tenga menos cuadros. Pero siempre estar seguros de que no es otra cosa, que no es una fibrosis quística, que no es una inmunodeficiencia primaria, que no es un cuerpo extraño. Hay una larga lista de lo que puede ser que se confunda con asma. La Guía Española de Asma también nos dice que lo ideal sería hacer una espirometría basal o una prueba broncodilatadora asociado a ese cuadro clínico. Pero cuando no hay disponibilidad o no estamos en la edad de este niño para que la pueda hacer bien, entonces también la respuesta al tratamiento nos puede ayudar. Y que también hay que considerar ahora algunas otras cosas como la fracción exhalada de óxido nítrico, el feno, que cuando se dispone de él, y en los niños es más de 25 partes por billón, es un dato que puede apoyar. No es tampoco para hacer solo así el diagnóstico, pero da un apoyo. También GEMA nos da una tabla de cuáles son las patologías que tenemos que estar seguros que no tiene ese paciente para descartar que realmente sí sea o no sea asma. Y bueno, también en GEMA nos dan un buen algoritmo de cómo saber si esa asma de ese niño es por alergia o no. No es suficiente la sospecha clínica. Sabemos que ese niño se expone a un alergeno y tiene problemas, pero eso no es suficiente. Tenemos que demostrar que está sensibilizado, que esa exposición depende por lo menos de anticuerpos IgE, y eso lo podemos hacer los alergólogos in vivo en la prueba cutánea o in vitro también en algunas formas de métodos de laboratorio, sobre todo quimioluminiscencia. Pero eso tampoco es suficiente, necesitamos buscar la correlación, saber que el paciente está sensibilizado, pero se expone y no tiene problemas, no es alergia. Pero si está sensibilizado, se expone y sí tiene problemas, entonces sí ya podemos decir que sí es alérgico. ¿Qué tratamiento le damos a este niño? Este estudio del doctor Bacarier también es interesante, esa publicación, porque nos dice cómo separar los niños que tienen estos cuadros intermitentes y los que tienen los persistentes ya. Y también basados en este índice predictivo modificado de asma. Y cuándo usar esteroide inhalado en forma diaria o en forma intermitente, dependiendo de los factores de riesgo que se tengan. Y también si es un índice negativo, bueno, ellos sugieren que inclusive el macrólido intermitente pudiera ser una alternativa. Y en los niños que tienen cuadros persistentes, ver cómo están sus eosinófilos, cómo está su sensibilización a aeroalergenos, y con eso también tomar decisiones. Si el paciente necesita un esteroide inhalado diario, ahí va, no quiere. Ya, un esteroide inhalado diario, o tal vez pueda ser intermitente, o inclusive otro que ya casi no lo usamos tanto, que es un antileucotrieno como el Montelukast. Entonces, en conclusión, bueno, los pacientes con asma, sea a cualquier edad, necesitamos tratar de ver cómo está el control. Un paciente con asma puede tener un buen control, un control parcial o un mal control. Si es un asma leve, moderada o grave, nos lo va a ir diciendo el tiempo muchas veces.
y cómo está presentando exacerbaciones. Las exacerbaciones quizá en español las entendemos más como aumento de síntomas y disminución de su función respiratoria y que pueden llegar a una crisis y esa crisis puede ser leve, moderada o grave. Y esto no es exclusivo de que el asma leve solo tiene crisis leves o el asma leve tiene crisis graves. Cualquier tipo de asma, cualquier gravedad puede dar una crisis grave. Y dependerá el tratamiento que usamos de la gravedad que vemos en la evolución del paciente, si es solamente esteroides inhalados o si tenemos que agregar un beta-2 de acción prolongada o tenemos que agregar inclusive un antimuscarínico o algún tratamiento biológico. Y si tiene exacerbaciones, cómo aumentar o no usar algunos otros recursos para que salga de esa exacerbación. Y si está en una crisis, bueno, no olvidar el triángulo de la vida, le llaman a veces, usar el broncodilatador, el oxígeno y el antiinflamatorio. Y eso inclusive en casa o en una unidad de terapia intensiva. En todos los niveles, educar al paciente, a su familia sobre qué es la enfermedad, cómo reconocer sus desencadenantes para evitarlos. Y también, si el paciente es alérgico, tener en cuenta la inmunoterapia. Las vacunas que usamos los alergólogos, que no son para todos los pacientes con asma, no son para el asma, sino son para la alergia, para que ese paciente alérgico tenga menos riesgo de recaídas. Y lo ideal es que ese paciente, bueno, viva algún día sin asma. Que ese es el objetivo que actualmente se busca en todo el mundo, cómo hablar de la remisión, si es posible o no que un paciente tenga no exacerbaciones, no síntomas, buenas pruebas y cuestionarios a largo plazo, y no solo con el tratamiento, sino sin el tratamiento, y que se mantenga por más de 12 meses así, le llamamos una remisión clínica. Si se mantiene más de 2 años así, le llamamos una remisión sostenida. Pero lo que buscamos idealmente es una remisión completa, cuando además de tener una remisión sostenida, tenga una normalización de la fisiopatología. No veamos inflamación y responda ya en forma normal a los estímulos que cualquier persona tiene. ¿Lograremos hacerlo? Bueno, los biológicos nos dan una esperanza y estamos cada vez buscando cómo combinarlos, pero también la inmunoterapia en los pacientes alérgicos. No es para todos, es solo para los que sean alérgicos y es una forma de educar a ese sistema inmunológico, reeducarlo a que ya no responda intensamente hacia esos estímulos, sobre todo alergénicos. Pero solo es para pacientes con asma alérgica, no es para todos los pacientes con asma, por lo que tenemos que seleccionar bien cuál es el paciente que sí tiene alergia en esos desencadenantes de asma y cómo hacer esa inmunoterapia por un experto, por un alergólogo, para que pueda hacerlo de la mejor manera. Lo vamos a exponer al mismo alergeno que le puede dar anafilaxia o le puede dar tolerancia. Y esa es la idea de estudiar alergia para saber cómo evitar esa anafilaxia. Y hay más alternativas que se están investigando. Una parte importante son los lisados bacterianos, componentes de muchas bacterias que ahora sabemos que pueden activar tanto la respuesta innata como la adaptativa y pueden modularla, no solamente activarla. Y hay muchos estudios, incluyendo uno del doctor Martínez, que ya desde hace tiempo ya completó la fase de reclutamiento, pero ahora la pandemia ha retrasado mucho los resultados, Orbex, y que esperamos que, bueno, algún día tengamos ya un reporte de qué tan útiles realmente son estos lisados o estas terapias para poder ayudar a que ese niño con sibilancias transitorias no se vuelva persistente. Finalmente, ya nada más invitarlos a los próximos congresos. Yo sé que es difícil viajar a todos lados, pero ya está muy cerca el Congreso Europeo de Alergia, Asma e Inmunología Clínica en Valencia, España, del 31 de mayo al 3 de junio. Ahí vamos a poder ver a muchos de estos expertos a nivel mundial. También nuestros congresos mexicanos a nivel nacional, del 5 al 8 de junio es el Congreso de Sémica, del 10 al 13 de julio es el Congreso de Compedia, uno en León, Guanajuato, tierra de zapatos y botas que quieren comprar allá, y el otro en Monterrey, Nuevo León, donde hay mucho calor, pero también mucha amistad y muy buena comida. Y el Congreso Mundial de Alergia, que antes se hacían cada 3, cada 4 años, ahora se hace cada año, y este Congreso Mundial va a ser en septiembre en Lisboa, en Portugal, y literalmente vienen más de 5,000 alergólogos de todo el mundo. Entonces, bueno, ojalá que podamos estar entre ellos para que aprendamos más de estas enfermedades. Una felicitación a todas las mamás actuales, mamás futuras, a las mamás que están aquí y las que ya no están aquí.
y gracias por la invitación.